Transmiten Adoración 87.9 FM, WCAB, West East Tampa, WPRF, Paul Ritchie, Newport Ritchie, y para el mundo, Radio y TV Adoración, www.cadena-adoración.com, Tampa Saturday, y a través de nuestras plataformas y aplicaciones sociales. Esta es la cadena de oración Broadcasting Network. Cadena de Oración Broadcasting Network no necesariamente se solidariza con las expresiones que serán comentadas del siguiente programa. Con nuestros hermanos que por gracia de Dios están ahí enlazados, hermanos, nuestros hermanos de TV Radio Luz 1710 AM. También estamos por Adoración 87.9 FM en Tampa, y a nuestros hermanos de Cadena de Oración Broadcasting Network, muchas bendiciones. Por ahí veo conectada a Lucely Río, Dios te bendiga. A nuestro hermano Omar, a Alexander, a Wendy, a Rubio Gómez, a nuestra hermana Emi, a cada uno de los que se encuentran conectados allí. Dios les bendiga y Dios les guarde. Le damos gracias a Dios. Tenía bastante tiempo que no podía estar transmitiendo en vivo, pero seguimos, hermanos, en esa bendición que solamente Dios nos permite. Quiero llevar la palabra en San Mateo capítulo 4 versículo 17, y le he puesto por tema una mirada de Dios. Amén. Y leemos la porción de la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y yo haré pescadores de hombres. Yo estaba mirando esta porción de la palabra y estaba viendo algo muy cierto y real de parte de Dios. Y yo creo que Dios no solamente ha puesto su mirada en ese entonces en Pedro, Dios también sigue poniendo la mirada en muchos hombres, en mujeres, en la humanidad. Bendito Dios, para transformar vida, para cambiar, para renovar, para hacer algo especial. Y yo creo que Dios ha puesto su mirada en usted, por eso todavía sigue con vida, por eso que a pesar de que han llegado momentos difíciles, momentos, situaciones, hay una mirada de Dios para cambiar la historia de tu casa. Pedro tuvo la oportunidad de que el Señor mismo a él se le presentara y le decía: venid de mí, yo haré pescadores de hombres. Él no sabía lo que iba a acontecer tal vez en su vida, ni siquiera tenía como la explicación, como decir: bueno, me llamó este varón que ha llegado. Pero sencillamente Dios lo miró y lo tomó con un propósito. Sencillamente el Rey de la Gloria está buscando por muchos lugares a muchos hombres y mujeres que se paren en la brecha y se dejen mirar por Dios, se dejen tocar por Dios, dejen que Dios cambie la historia de su vida, dejen que la presencia del Señor pueda ministrar su corazón. Pedro fue llamado con un plan y Dios le dijo: venid a mí y yo os haré pescadores de hombres. Yo no sé de los que están conectados ahí, ¿qué te ha dicho Dios un día? A usted que ya ha sido convertido, a usted que sintió la mirada de Dios. De pronto hay unos que todavía no han llegado al camino, pero hay gente que ya Dios le puso una marca y le puso una señal diciendo: mío eres tú. Una señal de que algo iba a suceder en su vida, una señal de que iba a ser tomado dentro de su familia con un plan y un propósito. Por eso hay gente que aunque trate de huir de este evangelio, gente que aunque trate de no buscar de Dios, Dios siempre va a estar llamando, buscándolo, haciendo algo especial. Por eso que aunque usted empieza, tal vez no termina, tal vez
intenta levantarse, pero algo lo detiene. Te vengo a decir en esta hora que la mirada de Dios hacia alguien no es quitada, porque cuando Él mira con un propósito, Él lo va a cumplir. Cuando Él mira tu causa, cuando Él fijó en ti, por mucho que te quieras esconder, por mucho que quieras huir, por muy debilidad que tenga, por saber decir, Señor, tal vez yo no soy capaz de lo que tú me has entregado, no importa, ya hubo miradas de parte del Señor. Tal vez Pedro, en su condición, en su comportamiento como era, muchos no podrían dar un peso por él, pero Cristo lo llamó con un propósito. Tal vez muchos te miran y dicen, pero sí saldrá algo bueno de allí. Muchos podrán mirarte, pero sí servirá para predicar, para cantar, para lo que tengas que hacer. No importa si nadie cree en ti. Dios ha creído que de ti saldrá algo especial. Dios ha mirado tu casa para hacer de tu casa, de tu nación, de tu vida, algo especial. Así como le dijo a Pedro, venid, os haré pescadores de hombres. En esta noche también pone su mirada sobre ti y te dice, venid a mí, porque tengo algo especial para tu casa, Masei. Tengo algo especial para tu vida. Tengo algo especial para los tuyos. Necesito que vengas a mí, porque quiero hacer algo de lo que tú no has visto, de lo que todavía no ha sido preparado. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando me centraba de pronto a leer acerca de la vida de Pedro, acerca de ese llamado, cuántas cosas tuvo que pasar Pedro para ser enseñado por Dios, para realmente cumplirse lo que el Señor le dijo. Vení a mí, yo te haré pescador de hombres. Cuántos momentos en la barca tuvo que pasar, cuántos momentos donde el viento se levantó, bendito Dios, pero allí estaba el Señor, allí se manifestaba Dios. Cuando Dios te llama, tal vez se te van a levantar los vientos, vendrán cosas contrarias contra tu vida, pero algo que nunca va a dejar nuestra vida, y es que el Señor dijo que Él no iba a desampararnos, que Él siempre iba a estar allí, y sabemos que más allá de la muerte, Él mismo va a pastorear nuestra vida. Dios no, aleluya, no es hombre que miente, ni hijo de hombre, bendito Dios, para arrepentirse. Cuando Él llama, Él mismo se va a encargar de hacer algo de lo cual tú y yo estamos necesitando. Tal vez Pedro en ese momento en la barca, aunque el Señor, aleluya, no iba con ellos en ese momento, aunque la barca llegó ese momento que ya estaba por la mitad del mar, ese momento donde el tiempo estaba oscuro, ese momento donde ellos de pronto ni querían pasar esa circunstancia en su vida, pero que le era necesario que en ese momento, en esa madrugada, el Señor no estuviera con ellos en la barca, pero que el Señor le iba a demostrar que aunque Él no estuviera en ese instante ahí, que ellos estuvieran viendo al Señor, Él los estaba acompañando. ¿Cuántas veces has podido sentir, a pesar que Dios te llamó a Masei, a pesar de que tú sabes que Dios que está en el asunto contigo, pero que te has sentido solo, que has sentido que Dios, aleluya, te ha desamparado en ese viento contrario, en ese momento de esa barca? Te vengo a decir que aunque los vientos, que las circunstancias, aunque todo esté difícil, Dios va a hacer algo. En ese momento de cuarta vigilia dice la palabra del Señor que estaban los discípulos, hermano, como dice uno, en mi peor temporada. En esa temporada donde usted dice, pero es que como que todo el mundo me ha dejado, como que la enfermedad ha tocado mi casa, como que el pleito, la contienda, la espada por donde me meta, todo viene en contra mía. Y son los momentos donde Dios que está preparando un ambiente de que algo mayor suceda en tu vida. Bendito sea Dios. Cuando Dios pone una mirada, en medio de esa mirada vamos a aprender lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Tal vez Pedro en ese momento, juntamente con los discípulos, podían sentir cómo la barca, cómo los vientos, cómo las circunstancias estaban golpeando su vida. Pero aún en ese momento se le aparece el Señor. Aún en ese momento el Señor hace algo especial. Por eso cuando nosotros estamos en este camino, no podemos dudar de que Dios está con nosotros. Aleluya.
aleluya, tengo tantos 23, 24 años en este camino. Y cuando he sentido el momento más solo, es porque el Señor me ha enseñado que en ese momento Él está preparando lo que realmente quiere hacer en nuestra vida. La Biblia dice que despedida la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque los vientos eran contrarios. Los discípulos estaban viviendo todo esto, pero sin embargo el Señor estaba en su clamor. Tal vez tuviste los vientos contrarios, pero así como el Señor en aquel tiempo clamaba, yo creo que Dios sigue clamando. La Biblia dice que hay un intercesor por nosotros, y es el Señor clamando allí, el Señor gimiendo. ¿Cuántas veces el Señor ha gemido por ti, aunque tú no estás viendo al Señor, pero está el clamor de Dios, está el Señor? Padre, ayúdalo, rogando para que algo acontezca en tu vida, rogando para que tú recibas fuerza, rogando para que te levantes, rogando en ese momento donde estás sintiendo cómo te golpean las olas, cómo te golpea el mar, bendito Dios. Pero aún con todo eso, el Señor sigue haciendo su obra. Aún en todo ese momento, la mano del Señor sigue manifiesto para hacer algo especial por cada uno de nosotros. Dios bendiga la vida del pastor Jonathan. Muchas bendiciones para usted, para nuestro hermano Zacarías Sánchez, para Manuel, muchas bendiciones. Gloria a Jesús. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que ya la barca estaba en medio del mar, azotadas por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Hay una mirada de parte del Señor, pero en esos momentos también va a haber temor en nuestras vidas. Aun cuando tú sabes que Dios fue el que te llamó, aun cuando tú sabes que el Señor es el que está navegando contigo y que aparece en ese instante para tú recibir la palabra de parte de Dios. He pasado momentos donde yo sé que llega justo a tiempo Dios para decirme: levántate, para decirme: Dios, estoy contigo, no temas, no desmayes, bendito Dios. De pronto en estos días que yo le decía: hermano, no estoy transmitiendo, Dios sabe, aleluya, el ataque que he tenido aún con mi salud, aún para estar sentada, bendito sea Dios, el dolor era inmenso. Yo le decía al hermano de la radio: hermano, no puedo transmitir en esos momentos, pero que usted dice: ¿qué está pasando? Los vientos están contrarios, pero estoy ahí en la bendición de parte de Dios. Pero cuando tú sientes el susurrar que llega de la palabra del Señor, aunque tú tengas miedo, aunque venga lo que venga, Dios como quiera siempre va a actuar en nuestra vida. Como Dios quiera siempre va a hacer algo especial por cada uno de nosotros. Una mirada de Dios marca historia en nuestra vida. Una mirada de Dios nos hace sentir que Él nunca nos va a desamparar, ni nos va a dejar solo. Dice que los discípulos se turbaban. ¿Cuántas veces ha llegado turbaciones a tu vida? Pero aunque llegue la turbación, nunca se te olvide que ya hubo uno que te dijo desde el principio: venid a mí, bendito sea el nombre del Señor. Y dice que más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino andando sobre el mar, y los discípulos viéndoles. Llega un momento específico en tu vida que Dios se va a manifestar. Llega un momento específico donde tú y yo vamos a recibir aquello que estamos necesitando, aquello que estamos guerreando en medio de una mirada, en medio de un llamado, en medio de un propósito, en medio de una historia. El Señor se le manifestó en el momento que ellos estaban necesitando, en el momento donde tal vez podían decir: no, ya para qué seguir si quedamos solos. Cuando tú y yo muchas veces pensamos rendirnos, Dios dice: no es el momento de rendirte, es el momento de levantarte, es el momento de que entiendas que hay
pero no te voy a dejar solo. Pedro, yo te tomé, aleluya. Y dice que entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti a las aguas. Y a veces Dios está en el asunto, en ese asunto más turbio. Dios que está haciendo para activar en ti una fe, una confianza, para hacer algo especial en tu vida, para mostrar que Él es el Dios de toda gracia. Pedro le dijo, Señor, si eres tú, déjame ir donde tú estás. Señor, y el Señor se lo permite. Por eso hay circunstancias que Dios la va a permitir. ¿Qué está pasando? Estoy encontrando piedras, estoy encontrando espinas. Dios me lo dijo, pero ¿qué está pasando? Dios te lo dijo, pero Él sabía que tú podías, y aún sabiendo que tú no podías levantarte, Él iba a estar allí para darte las manos, diciéndote, te voy a ayudar, bendito Dios. Por eso cuando los ángeles fueron a ayudar a Lot para que saliera de ese lugar, dice que lo asieron de las manos para poderlo sacar de ese momento. Hay momentos donde el mismo Dios con sus ángeles de guerra, con aquellos ángeles ministradores, cuando tú sientes que ya no puedes, cuando tú sientes que ha perdido la batalla, vuelven a darte la palabra, vuelven a decirte algo, vuelven a incorporar, vuelven a fortalecerte para que tú puedas recibir lo que estás necesitando de parte del Señor. Pedro se estaba hundiendo en el mar, y yo no sé cómo te encuentres de pronto tú en este momento, qué circunstancia puede estar tocando tu vida. Bendito Dios, qué momento difícil puedes estar pasando. Pero aún con todos estos momentos, te puedo decir que así como hizo el Señor con Pedro, que asió su mano y lo levantó, Él está dispuesto a hacerlo contigo. El que un día te tomó, el que no ha dudado de saber que hay debilidades, que hay fortalezas, que hay caídas, que hay lo que hay. Él no ha dudado de tomarte, de mirar y de hacer algo especial en ti. Bendito sea el nombre del Señor. Ese mismo que un día permitió que estuvieras en el vientre de tu madre, que fueras algún guerrero entre muchos, aleluya, y que estuvieras aquí en esta tierra. Él no dudó de fijar, de santificarte, de colocar la palabra, de hacer algo especial contigo. Por eso Pedro, que aunque se estaba hundiendo, el Señor le dio a demostrar que Él tiene el control de levantar al que en Él quiere, bendito Dios. Por eso el Señor le decía, aleluya, bendito sea el nombre de Cristo, Pedro. Y le dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro en la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzaron a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió las manos y asió de él y le levantó. Y aunque el Señor le dijo, hombre de poca fe, dice la Biblia del Señor, que el Señor le dio a demostrar lo que él iba a hacer. Y de pronto nosotros, verdaderamente que en este camino, usted puede sentir que la barca se le hunde. Usted puede sentir que va sobre las aguas, pero en cierto momento, ¿qué pasó? Pero en ese momento en el que pasó, Dios siempre va a tener una respuesta para cada uno de nosotros.
de nuestra hermana Everlide Mendoza. Muchachos, aleluya. Viene ese momento donde el Señor le dice: Pedro, ¿me vas a negar? Y Pedro: no, Señor, pero yo contigo irás a la muerte. Pedro: me vas a negar, no pasará que el gallo cantará y me vas a negar. Y a veces usted piensa que en ese momento no va a negar al Señor, en el momento difícil. Pero ¿cómo voy a negar yo al único que me ha mirado? ¿Cómo voy a negar al único que me ha fortalecido? Hay momentos donde se puede negar al Señor, pero aunque se le niega al Señor, el Señor siempre va a hacer algo especial. Mientras a Pedro le decían: oye, pero tú caminas como Él. Ya Pedro había aprendido a caminar como el Señor, ya había aprendido a hacer algo diferente. Por eso usted y yo caminamos como el Señor nos ha enseñado la palabra. Ya no somos los mismos cuando hay una mirada de parte de Dios. Nuestro hablar, nuestro comportar, nuestro caminar tiene que ser diferente. Y a pesar de que pueda fallarle en cierto momento al Señor, a pesar que en cierto momento flaquee, caiga, bendito Dios, algo que me enseña esta palabra, hermano, es que si tú clamas al Señor, si te arrepientes, si le pides perdón al Señor, si le dices: Señor, hice esto, fallé, Dios vuelve a levantarte. Dice la Biblia que Pedro oró amargamente, pero todo esto lo aprendió en el caminar, en el mirar, en el ser tomado por Dios. La obra en Pedro fue poco a poco, fue enseñado en el tiempo que el Señor lo tuvo en el ministerio. La obra en Pedro, aleluya, tuvo altos, bajos, caídas, pero en todas estas cosas Dios iba obrando como Él quería, bendito Dios. No todo fue perfecto, no todo el momento Pedro estuvo allí, bendito Dios. Ahí podemos demostrar que se hundió en el agua, perdió la fe, pero el Señor lo levantó. Podemos ver que él decía: no te negaré, Señor, pero negó al Señor. Pero dice la palabra que el Señor a distancia lo miró, y esa mirada cambió la historia de Pedro, porque pudo arrepentirse, pudo decirle: Señor, quién sabe qué palabra le digo en esos momentos a Dios, pero lo que le digo fue para que cambiara algo. Lo que le digo, Señor, lo que en su frase, en su expresión, porque necesitaba nuevamente un levantar de parte de Dios, una mirada de Dios que marca la diferencia, una mirada en Dios que hace posible que algo sea diferente en ti. La Biblia, bendito Dios, me revela lo que Pedro en ese momento hizo. Pero sabes que cuando antes de negar al Señor quiso defender a Cristo, dice la Biblia, en otras versiones decía: y uno de los que estaban allí sacó la espada. Y yo buscando decía: Señor, pero siempre he escuchado que Pedro fue el atrevido que sacó la espada para defenderte. Dios le bendiga a nuestra hermana Lili Esther, a nuestra hermana Joel, y muchas bendiciones. Y dice la palabra de Dios, hermano, que él sacó la espada y cortó. Y el Señor: Pedro, así no es la cosa. Por eso en este camino, aunque hagas cosas de las cuales Dios no quiere que tú hagas, que ese no sea tu comportamiento, el Señor también tiene el poder para restaurar, y le enseñó: así no son las cosas, así no es mi mover. Y Pedro tenía que entender lo que aquel que le había puesto su mirada para que cambiara circunstancias en sus vidas, bendito Dios. Por eso que aunque en este camino seas tosco, en este camino cometas cosas que digas: anda, me equivoqué, no importa, el Señor te va a enseñar cómo tienes que comportarse. Por eso en este camino Dios te va a decir la palabra. El Espíritu Santo te guiará. El Espíritu Santo hará algo especial. El que te llamó no miente, y ese que te llamó te va a pulir, y ese que te llamó sabe la capacidad de lo que tenía. Pedro en ese momento, su comportamiento fue de defensa, tal vez cortando orejas. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos podido cortarle la oreja a alguien? O podemos haber dicho en este camino algo de lo cual Dios no había esperado que eso saliera de nuestra boca. Pero todo esto se tiene que aprender, porque alguien puso su mirada sobre nuestras vidas, bendito sea Dios. Y ese Dios que puso su mirada sobre nosotros sabe que puede haber algo más allá de lo que tú y yo tal vez hemos visto. Ahora, si Pedro nada más se hubiera quedado en los errores que cometió, en todas las cosas, en los altibajos, tal vez no se hubiera cumplido la buena obra de lo que Dios tenía determinado para él. Si tú y yo nos quedamos solamente en el error, en la falla, en el no puedo, en el no sirvo, no vas a ver lo que Dios tiene determinado para ti, para tu casa, para tu familia. Si te quedas solamente mirando el error
cometido, nunca vas a poder levantarte a glorificar el nombre del Señor. Pero si tú te levantas y dejas que el Señor quiera hacer algo contigo. Yo hoy examinaba algo, y es que hay gente que te cae en el error y de pronto quieren echarle las culpas a otro y no se levantan y quieren estar enseñoreados por la culpa de otro. ¿Qué tal si Pedro se hubiera quedado? No es que comenzaron a decirme este y este y yo negar al Señor. Él no se basó en eso de aquellos que lo comenzaron a decir, pero tú caminas como Él, tú te comportas como Él, tú haces esto para hacerlo. No, ellos me hicieron que yo te negara, Señor. No, la Biblia no me registra que se quedó en eso. La Biblia me registra que él se humilló, que comenzó a llorar, comenzó a que algo sucediera en su vida. Y hay gente que solamente mirando, a pesar de que Dios lo llamó con un propósito, a pesar de que Dios quiere hacer algo especial, se han quedado solamente en el tropiezo que han encontrado en el alrededor, en la molestadera, en la insultadera, con aquel que te empujó con violencia. Si te quedas en esto, nunca vas a haber cumplido realmente lo que esa mirada quiere provocar en tu casa, en tu familia. Bendito sea el nombre del Señor. Pedro se levantó de allí. Pedro se levantó de ese momento difícil. ¿Y qué esperas tú en este día? Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Demuéstrale a Dios que aunque el pábilo me are, aunque tú digas tengo poquita fuerza, Señor, no vas a negar tu fe. Aunque sientas que se está apagando, pero algo dijo el Señor, que aunque el pábilo se apague y humeare y sienta que se va a apagar, Él no lo va a dejar apagar, hermano. Aunque usted esté sintiendo que ya es humito lo que está botando, que le queda poquito, el Señor prometió algo especial en su vida. Aún en ese momento, en la vida de este varón, Dios hizo algo especial en él. La Biblia dice que cuando Pedro llegó ese momento en su vida, hermano, donde ya ellos estaban, el Señor había muerto. Ya el Señor, ¿qué esperanza podían tener estos varones de ver que la muerte del Señor se había efectuado? Que muchos negaron al Señor, que lo crucificaron, que iban a pensar ellos que podía quedar de ellos, pero aún de la ceniza, aún del remanente pequeño, aún esos discípulos, aunque él se fue a pescar y dice que se quitó sus prendas, pero cuando entendió que el maestro estaba nuevamente con ellos, dice que se ciñó, volvió a vestirse, porque habrá momentos donde la esperanza del hombre se pierde, a pesar de que tú sabes que Dios no te ha desamparado, a pesar de que Dios te ha dicho que no te ha dejado solo. Tiendes a quitarte tu vestidura, tiendes a quitarte lo único que te va a proteger, lo único que te va a ayudar para levantarte. Pedro en esos momentos se había despojado de su ropa, pero cuando vio que era el maestro, dice la palabra que volvió a ceñirse, hermano. Cuando tú veas que Dios que está en el asunto contigo, que es que Dios quiere hacer algo en tu casa, aun cuando tú veas tu casa perdida, aun cuando tú veas que todo está destruido, deja que se va a aparecer el Dios Todopoderoso en el momento donde nadie espere, en ese momento frágil, en ese momento de desesperanza de los discípulos. El Señor se le apareció para comer con ellos, y Dios se aparecerá para tener un momento específico y especial en tu vida. Y en ese momento tú nunca lo vas a olvidar, cuando tú sientas que todo ha sido terminado. Yo me acuerdo hace muchos años donde había tenido un ataque violento con las tinieblas y el enemigo me decía 3 situaciones y en la tercera no eres más. Y yo viví esos 3 momentos difíciles y en el último, Dios mío, yo sentía tal vez que no podía más. Pero cuando logré pasar ese momento, una hermana viene y me dice: hermana, tuve una revelación con usted. Yo: sí, hermana. Dice: veía cómo estaba todo fuerte y turbio contra usted, pero alguien, y usted nada más quedaba por aquí que se le veía la cabeza y usted seguía nadando, pero escuchaba esa voz que decía: ella es guerrera y ella va a pasar esto. Aun cuando pasé todo ese momento, algo que sentí por el Espíritu, que el Señor me dijo: mira, ahora fuiste atacada por Satanás, no pudo con
esto empiezo yo a hacer mi obra. Y cuando Dios empieza en el asunto, tal vez yo dije, bueno, ahora es el Señor, y pensé que las cosas iban a ser como más fácil. Yo dije, bueno, hasta el Señor, hermano, empezó el pulimiento. Por eso le digo, el Señor iba con ellos y estaba el momento difícil. Bendito sea Dios. Se le apareció el momento de los discípulos con el maestro y ellos estaban desvestidos, ya no estaban ceñidos, pero era el momento donde el Señor necesitaba hacer algo. Y tal vez cuando el Señor comienza en la obra con nosotros, comienza a moldearnos, ahí es donde nosotros nos quebramos, hermanos. No en las manos de Satanás, es que usted de pronto quebró. Muchas veces quebramos cuando ya estamos formados, cuando ya Dios tiene un carácter, cuando algo ya usted dice, no, ya esta vasija está más adelantada, vuelve, se parte, se quiebra, se destruye. Pero el Señor dijo, bueno, pues en mis manos voy a volver a formar, voy a hacer algo. Tal vez en ese momento donde todo, hermano, ya más adelantado, todo se partió, pero vuelve Dios a hacer una buena obra en cada uno de nosotros. Por eso cuando los discípulos se le apareció al Señor, allí a Pedro se le apareció en el momento donde Pedro había perdido las esperanzas. Y así te vengo a decir a ti en esta hora, cuando tú sientas que no va a suceder nada en tu casa, que esa enfermedad no va a recibir sanidad, que tú no vas a recibir defensa de parte de Dios, que el enemigo ganó tu pleito, aleluya, mentira del diablo. Dios siempre va a hacer algo hasta en el último instante de nuestra vida, derribados pero no destruidos, perseguidos pero no desamparados. El que puso su mirada en nosotros, Él no miente, Él dice y es real para cada uno de nosotros. Yo hace días componiendo de pronto letras que me venía el Señor y miraba algo y yo decía, Señor, me siento que perdí esta batalla, pero la guerra seguimos en pie. Una batalla perdida no determina mi victoria, porque yo sé que la guerra no la ganamos. Y el pueblo de Israel, en momentos en su vida, aunque el Señor le dijo, ves a pelear, en medio de esa pelea, habían perdido en esa batalla y volvían e iban, también perdían la batalla. Pero llegó un momento específico en su vida que aunque ya habían perdido varias batallas, Dios le dio la victoria en medio de esa guerra. El que pone su mirada en nosotros, aunque vea los momentos turbios, algo siempre va a tener preparado para decirte, te cumplo, para decirte, te defiendo, para decirte, estoy contigo, para que usted pueda entender que la obra misteriosa de parte del Señor así es. Por eso en ese momento de Pedro, cuando vio todo, se ciñó. Y el Señor pudo compartir con ellos. Espera compartir con el Señor. Espera estar tú allí, aleluya, frente a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Estate allí pendiente en lo que Dios quiere realizar en tu casa, en lo que Dios ha prometido, en lo que Dios ha determinado, en lo que Dios ha establecido. Bendito sea el nombre del Señor. Dios no ha mentido. Cuando Dios puso su mirada en Pedro, le hizo entender, pasarás momentos, pero serás enseñado. Vivirás historia, pero voy a estar contigo. Caerás, pero te levantaré. Te desvestirás, pero nuevamente tomarás las fuerzas y te cubrirás, porque largo camino te resta para hacer la obra que tienes determinada. El mismo Dios que llamó a Pedro te ha llamado a ti y te ha llamado con ese propósito, no para que te rinda, sino para que sigas adelante, para que sea cambiada la historia de tu vida, y no solo de tu vida, sino de tu contorno, de tu familia. Porque si Dios estableció hacer algo especial en cada uno de nosotros, sencillamente Él lo va a terminar hasta el final. Por eso cuando el Señor llamó a José y puso esa señal y puso lo que iba a acontecer en la vida de José con revelaciones, mostrándole el Señor todo lo que tenía para ellos. Dios bendiga la vida de la pastora Zaira. Dios bendiga la vida del pastor Disconburgo, a César García. Amén. Bendito sea el nombre del Señor.
Dios tomó la vida de este joven José con un plan y un propósito. ¿Iba a ser fácil? Dios miró a José. José ni siquiera sabía el asunto en que se iba a meter por esa revelación, por ese sueño, por aquello de lo cual Dios le había dicho que iba a pasar. Y muchas veces hay cosas que otros no van a entender. Nadie va a comprender lo que Dios te mostró a ti, lo que Dios quería hacer contigo, lo que Dios quiere hacer. Pero Dios puso una mirada. Otros que quisieran tal vez lo que Dios depositó en su vida y pelean para que tú no tengas la bendición. Pero si Dios te miró, sigue adelante, porque Él mismo te va a ayudar. En esos momentos donde estaba José, por donde él caminaba, por donde iba, y aunque era marcado con dolor, este joven, al sentir, aleluya, de que aún su propia familia lo estaba hiriendo, lo estaba vendiendo, su familia no lo quería, pero seguía Dios con José. Y tal vez en nuestra vida, en nuestro diario, no entendemos, pero si el Señor me dio un sueño, el Señor me dio una revelación, el Señor habló a mi vida, pero ¿qué acontece? ¿Por qué está pasando? Dios me entregó una promesa para mi casa, Dios entregó una promesa para mi familia, pero veo todo al revés, veo todo perdido. No importa, el que puso su mirada en ti sabrá cómo defenderte. El que puso su mirada en ti sabe lo que tiene que hacer contigo, bendito Dios. Y no importa el territorio, el lugar que te toque pisar, sencillamente Dios hará lo que Él determinó cuando puso su mirada y su propósito en ti. Siguió la vida de José, siguió José andando en un lugar, se olvidaron de él, aleluya, el copero. Y de pronto ahí, cuando él vio esa circunstancia donde hubo la revelación, donde Dios lo usó para darle la palabra a esas personas, y que él pensaría que podían defenderlo, ni siquiera allí vino la respuesta para José. Y hay momentos donde tú piensas y dices, ya llegó el momento de mi defensa. Dios va a hacer algo especial conmigo. Llegó el momento de Dios. Y tal vez en ese momento ni siquiera es el tiempo que Dios tiene determinado. Es lo que tú y yo muchas veces esperamos, que Dios comience a moverse. Pero como todo está en el tiempo determinado de parte del Señor. Dios bendiga el ministerio Fuente de Gloria desde República Dominicana, nuestra hermana Alicia Dane, muchas bendiciones. Bendiciones, hermanos. Ahí estamos guerreando. Al evangelista Jimmy, muchas bendiciones. Dios les bendiga, Dios les guarde. Por ahí veo conectado el hermano Abraham, muchas bendiciones. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Hermano, en ese momento de la vida de José, ¿qué va a pensar uno que, hombre, Dios me llamó y voy a encontrar todo esto, una mirada, un propósito? Pero aún con todo esto, y algo que me llama realmente la atención, es que en el momento de acordarse de Dios de algo, de acordarse del que puso la mirada en ti, algo tiene que manifestarse. Amén, pero llegó a la bendición. Algo tiene que manifestarse. Dice la palabra de Dios, bendito Dios, que en el momento donde tiene la revelación, el faraón, donde Dios le da, es el del de Egipto, ¿verdad? Tiene ese mensaje que sin saber ni entender lo que estaba aconteciendo, pero Dios tenía preparado a uno que ya le había puesto su mirada. Y habrá un momento específico donde te sacarán a ti del lugar que te metieron, porque es el momento de sacarte Dios para demostrar que todavía cuenta con gente que tiene revelación. Todavía cuenta con gente que Él puso su mirada para cumplir propósito. Y ahí llegará el momento donde te moverán, donde te hayan puesto desde el polvo de la tierra. No sé de qué momento, de qué circunstancia haya sido sacado. Llegó el momento de José, donde fue sacado de allí. Llegó el momento donde José le llegaría su hora. ¿Y cuánto tiempo? 14 años. ¿Cuánto tiempo has esperado? ¿Cuánto tiempo has deseado ver la respuesta de parte de Dios? Pero no es en tu tiempo, es en el tiempo del Señor, en su plena voluntad. Y al ser sacado, llega el mensaje de parte de Dios. Llega el mensaje necesario a la hora necesitada, porque había una hambruna. Había un momento que iba a tocar fuerte, porque hay gente que Dios la tiene preparada, pero son para los momentos más difíciles, para los momentos donde la gente está diciendo, me estoy muriendo, para ministerios, familias enteras, donde dijeron, no, es que ya aquí todo se acabó. Si hubiera sido sacado, tal vez José en ese momento, antes
de la revelación, no hubiera visto lo grande que Dios tiene. Y hay momentos donde tiene que estar tal vez oculto y que va a salir, solamente estará la profecía, solamente estará la palabra que Dios ejecutó desde un principio, pero cuando salga vas a salir con el propósito de lo que Dios estableció, una mirada de Dios, caramba, y saca grandes cosas, hermano. Esto lo he sentido en esta hora, bendito Dios. Yo decía, caramba, cuando sacan a José de ese momento, lo sacan, pero Dios sabía lo que tenía que hacer. Y cuando lo sacan, y usted sabe todo lo que vivió, cuando él ve cercano a sus hermanos, dice que lloró, ¿verdad? Pero cuando ya él ve a su hermanito de la carne, su llanto era desde sus entrañas. Y cuántas veces, sabiendo tú que Dios está en el asunto, tu llanto se va haciendo fuerte, tu llanto se va haciendo como que nadie te puede consolar, sino solamente el mismo Dios, y que tú te tiras, que tú no tienes ni de necesidad de durar mucho tiempo cuando tu llanto sale, cuando tú dices, Dios mío, estoy quebrantado, esto está más fuerte que yo. Pero no importa, se está acercando el momento específico donde Dios quiere mostrar por qué puso la mirada en ti. ¿Por qué puso en tu casa la mirada, la masoma? ¿Por qué puso la mirada en tu familia? ¿Por qué te ha tocado vivir aún entre los tuyos lo que tuviste que vivir? Porque al final podrás comprender absolutamente que el que te llamó fue el Señor con ese propósito establecido. Dice que cuando ya ve a todos sus hermanos y a su padre, el final, el llanto, dice que estremeció la casa de los egipcios. Y tal vez cuando tú más cercano estás a la bendición de aquel que te miró, podrás ser estremecido todos los rincones, podrás sentirse el llanto más fuerte, el momento más difícil, la circunstancia cada vez mayor. No importa, bendito Dios, Dios ha cumplido el haber puesto su mirada sobre ti. Dios ha cumplido lo que Él estableció para los tuyos. Bendito sea el nombre del Señor. José pudo, yo creo que entender al final y ser agradecido de que Dios lo había mirado. Que aunque en el momento difícil y en el momento turbio no se entiende, no se comprende, pero al finalizar la obra de parte de Dios, usted y yo podemos decir, valió la pena haber soportado, valió la pena este llanto, valió la pena todo esto, porque Él puso su mirada en mí sabiendo que podía cumplirle. José pudo ver la gloria del Señor. Y si Dios lo hizo con José, si lo hizo con Pedro y con muchos en la Biblia, ¿será que Él se va a quedar corto en hacer contigo, Zaira? En hacer contigo, Isabel, en hacer con usted, hermana Alicia, con usted, Pastor Risto, con cada uno de los que están allí conectados? ¿Será que la mano de Dios no se va a mover? ¿Será que vamos a caer, quedar ahí por tierra, que fue pura palabrería? No, yo creo en un Dios que habla, hermano, en un Dios que actúa, en un Dios que se mueve, en un Dios que lo que Él ha determinado, Él lo va a hacer, Él lo va a actuar, Él lo va a manifestar. Hubo un momento en mi vida que yo estaba doblando rodillas y le dije, Señor, tú me has dicho que no dañe lo que tú estás haciendo, que espere lo que tengo que determinar. Y cuando llegó ese momento donde tenía como que digo yo obedecer a mis dos padres, al papá físico y al padre espiritual, yo le decía a Dios, no sé qué hacer. Estoy en aprieto con estas dos personas, no sé cómo moverme, no sé cómo hacerlo. Sabe que hasta este último tiempo he hecho silencio, no me he movido porque quiera moverme. Estoy aquí peleando, pero yo voy y hago lo que mi papá dijo que hiciera. Pero si yo hago lo que él me dijo que hiciera, entonces yo no predico a este Dios que no actúa, porque yo predico un Dios que se mueve, yo predico un Dios de milagros, yo predico un Dios real. Yo no predicaría más este evangelio, es más, no sigo, porque yo no voy a hablar mentira. Bendito sea Dios, fui a hacer lo que fui a hacer, hermano. Iba llorando en el camino y dije, Señor, sabes que esto no lo quiero hacer, pero me están acorralando en hacerlo. Y cuando yo quise venir, ya tenía la respuesta de lo que Dios había hecho, hermanos. Yo les vengo a decir que el que te llamó, Él como quiera, lo va a hacer. Si nos desesperamos en este camino, perdemos lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. La Biblia enseña que Él se acordó de Ana.
Y cuando Ana entregó su hijo al altar, él volvió y se acordó y le entregó más familia. El momento donde Dios se acordó de Noé, hay momentos donde Dios se va a acordar que él puso su mirada en ti, que declaró un mensaje profético, que dijo algo que tenía establecido. Dios bendiga la vida de Adán Coquis desde Ustubulán. Muchas bendiciones, Orlando Cruz. A de que Dios va a obrar en nuestra vida, de que Él va a hacer algo especial, de que Él va a hacer algo maravilloso por nosotros. El que nos llamó y puso su mirada, sencillamente va a obrar. Y como Él quiera, cómo se va a manifestar. A veces nos preguntamos, ¿cómo irá a hacer el Señor? ¿Cómo irá a obrar en lo que Él dijo que iba a hacer en nuestra vida? Los discípulos me imagino que esperarían, pero el Señor dijo que resucitaría, o todas las conversas que el Señor tenía con ellos. Y como humanos siempre nos preguntamos, ¿cómo irá Dios a restaurar nuestra casa? ¿Cómo Dios convertirá a nuestros hijos? ¿Cómo peleará ese pleito para entregarnos lo que tanto estamos necesitando? Hay cosas que he aprendido en este camino, bendito sea Dios. En un momento donde yo esperaba tanto que Dios hiciera algo, y de pronto me acostaba, me levantaba y duraba tiempo, durábamos sin muchos hermanos en la iglesia, pero ¿cuándo irá a pasar eso? ¿Qué irá a hacer el Señor? ¿Cómo se irá a mover? Bendito Dios. Y el momento que Dios hizo lo que tanto esperábamos, pues todo el mundo lo pasó por inadvertido, como que, pues obró. Y muchas veces lo que no nos deja ver la gloria del Señor, o esa marca o esa mirada para cumplir el propósito, es detenernos a pensar, ¿qué va a hacer el Señor? ¿Será que el Señor tiene que moverse? No. Bendito Dios. Y dice nuestra hermana Alicia, Dios tiene propósitos. Amén. La Biblia dice en el Salmo 138:8 que va a cumplir su propósito en mí. Y como Él va a cumplir ese propósito cuando te miró, pues sencillamente Él lo va a hacer. Cuando nos preguntamos cómo lo va a hacer, por eso la Biblia dice que no ignoremos que así como crecen los huesos en la mujer encinta, así crecerá la obra de Dios. Y la obra de Dios va creciendo aunque usted y yo no la veamos. Aunque no miremos qué está haciendo el Señor, Dios que está obrando en aquello que tú ahora puedes estar viendo oscuro. Aquello que te haga ver tu cielo cerrado. Tendrá el momento de abrirse y no te darás cuenta. Bendito Dios. A veces vemos que se forma un tiempo y dice uno va a llover y no llueve. Pero hay momentos donde usted no ve de la nada, se formó un tiempo y la lluvia cayó fuerte. Así es el Señor. Hace y ejecuta su obra en el momento menos esperado. Dios tiene cómo manifestarse en nuestra vida. Vale la pena que la mirada del Dios viviente esté sobre nuestra vida para poder cambiar y ser diferentes, para dejar que su moldear, su caminar y hacer todas estas cosas. Algún versículo que yo estaba leyendo hoy dice que muchos de los profetas hubieran querido ver lo que los discípulos estaban viendo en ese momento. Porque le creemos y tenemos que seguir creyendo que aunque mirada sobre nuestra familia y sobre nosotros para terminar el final de toda una buena obra. Cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Cómo sentía Pedro? Señor, tú sabes que te amo, ¿verdad? Pedro, pastorea mis ovejas, pastorea mis cabritos. En ese momento todo el plan estaba Dios, y tanto es que el Señor le entrega la llave para que inicie la obra. Porque Dios sí sabe hasta qué punto tú podrás soportar en este camino, porque Él te ha mirado, Él mismo te va a fortalecer. A muchos de los que llamó, fortaleció, ayudó para su buena obra en su vida. Así que ese plan, no solamente
con aquellos hermanos, sino con cada uno de nosotros. Yo tengo algo de pronto que cuando voy a lugares o eventos y cuando yo estoy como en ese Dios, háblame, tú me has llamado, tú sabrás qué vas a hacer. Pues siempre me gusta como esconderme del predicador y decir, Señor, donde te escondía, sácame. Donde te escondía, dame la palabra. Y hace días fui a un evento y estaba que iba, no iba, y cuando llegué, pues yo le decía, Señor, una vez en el momento más difícil de mi vida, estaba ese predicador de Ecuador y él dijo, a mí nadie me baja del altar para imponer mano. Yo no me pongo con eso, pero como yo sentí que él dijo algo contrario, yo dije, Señor, tú sabes lo que yo estoy viviendo. Dale la orden a ese varón que se baje del altar y me busque dentro de esta multitud. Y eso había cantidades de gente, hermano, como 300, 400 personas. Y yo estaba allí escondida. Y ese varón se baja y me sale a buscar. Y Dios me da la palabra. Y yo le decía al Señor en el evento que fui el jueves, yo le decía, Señor, ¿sabes qué? Así como un día lo hiciste, lo quiero ver hoy. Hoy quiero que también se baje ese hombre y me busque directamente. Él no se había bajado del altar. El hermano Steven, el anciano que le dice. Y ese joven se baja del altar y sale a buscarme y me da Dios nuevamente la palabra. Y por eso es que le estoy hablando de que cuando Dios fija su mirada en nosotros, hermanos, nosotros no quedamos tendidos, nosotros no quedamos allí. Siempre vendrá el mensaje de parte de Dios, la palabra que te fortalecerá, la palabra que te levantará. Y yo estaba escondida atrás, pero allí donde estaba escondida, el Señor nuevamente volvió a hacer en sus misterios. Por eso, hermano, toca levantarnos y creerle al Señor. Hablemos con Dios, que Dios sabrá cómo hacer su buena obra, que Dios manifestará lo que Él ha dicho desde un principio, de lo que Él ha establecido. Y yo sencillamente le doy gracias a Dios por esa buena obra. Y le puedo decir a usted, deje que esa mirada siga en su vida, así caiga, así no pueda levantarse, así tenga poca fuerza, así se sienta débil, se sienta solo, no importa. El Señor sabe cómo tiene que hacer para levantarte, para ayudarte, así no te acompañe nadie, así esté como esté. Deja que llegue esa cuarta vigilia de victoria a tu vida y ese momento que tú necesitas para hacer algo especial en ti. Así que vamos a darle gracias a Dios por este momento, hermanos, que tenía rato que no transmitía. Me da duro transmitir cuando duro tiempo, pero coger esta rutina toca, pues estoy pensando en volver a hacer los devocionales y esperamos en el Señor volver. Quedamos por el Salmo 108, es como quedé con vos, pero le damos gracias al Señor. Así que donde usted esté, cierre sus ojos y dígale al Señor, gracias por haber puesto tu mirada en mí, Señor. Y yo sé que ese plan y ese propósito lo vas a cumplir en mi vida. Solo dele gracias al Señor allí donde usted se encuentre. Dios, que estás en los cielos, te doy, Dios mío, gracias en esta hora por este momento de transmisión, Señor. Mira cada vida, cada alma, cada persona que está necesitando de ti, Señor. Aquellos que están viviendo momentos donde han podido sentir, Señor, que se han hundido y que no encuentran quien pueda levantarle su mano. Tú lo hiciste con Pedro, Señor. Tomaste la vida de Pedro y lo levantaste. No lo hicieron los discípulos, lo hiciste tú, Señor. Y hay momentos donde no habrá quien te levante las manos, pero tu espíritu vivificará y le dará fuerza a cada uno de ellos. Yo te pido en esta hora por aquellos que estaban conectados, por aquellos que están necesitados, aquellos que están afligidos, que están esperando respuesta de parte de ti, Señor. Extiende tu mano, así como un día extendiste tu mirada para decirle, voy a cumplir un plan, un propósito en tu vida, voy a hacer algo especial, Señor. Ese mismo Dios obra, Señor, en esta hora, rompe cadenas. Obra, pues tú lo que has dicho lo vas a cumplir, y no solo eso, tiene con el cual obras para hacer cosas especiales. Levanta a tus hijos y a tus hijas, sus guerreros, aquellos que le has puesto tu mirada para este último tiempo y que los tienes
reservado para esa hambre de tu palabra, para esa necesidad de la cual se está viviendo en muchas vidas, Señor. Hoy te doy gracias, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te pido que bendiga, que fortalezca y establezca tu palabra en cada vida y en cada corazón, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermano, le damos gracias al Señor. Ahí dice nuestra hermana Emi, bendice y sigue fortaleciendo. Amén. Amén, hermanita. Gracias por aquellos que estaban orando. Me había caído del último escalón de la casa y me había dado un golpe muy fuerte, que todavía es la hora y casi no puedo caminar. De pronto, de un evento de 7 días, estuve predicando la palabra del Señor y el último día me caí y hubo un golpe muy fuerte. Y entonces de ahí casi me molestaba de pronto para estar sentada, pero yo dije, no, hoy estaba que decía, Señor, dame fuerza para transmitir. Yo dije, no, vamos a hacer la guerra para entrar en esta transmisión. Gracias por aquellos que están orando, por aquellos que no me han desamparado, por aquellos que siempre están ahí, hermana Janet. Amén. Gracias por sus oraciones, hermanos. Sabemos que esto no es fácil y que Dios ha venido orando, a pesar de que esa semana antes de predicar, pronto muchos no miran y estaba predicando con un dolor muy fuerte en la parte de la columna, en la espalda. Y yo sentía que la cabeza, toda esta parte se me caía, pero nadie se daba cuenta predicando la palabra del Señor. Ya casi a los días terminados, no podía dormir boca arriba, boca abajo, ni a medio lado. Y yo no sabía ni cómo dormir. Terminado eso, me caigo y yo dije, bueno, bendito sea el nombre del Señor. Y han venido así, pero ahí estamos, hermanos, para compartir la palabra del Señor y que el Señor nos siga ayudando, hermanos, que la palabra llegue a tiempo, justo a tiempo, y que podamos hacer las cosas para el Señor. De pronto algunos hermanos que me escribían le decían, no, estoy malita, pero ahí seguimos, hermanos. Yo sé que Dios seguirá ayudándonos. Igual estoy como el nuevo álbum de la canción Los que me aman resisten. Entonces estoy en ese momento de resistir todo lo que está aconteciendo y así como dice nuestra hermana Emi, está en pie guerrera, eres una columna, amén. Y usted sabe que, como me dijo alguien, ese nombre que tienes de ministerio, columna de hierro, fortalecerás al débil. Y yo decía, es muy fuerte porque el hierro pasa por proceso de toda forma. Si lo meten al agua, si le cae agua, intenta oxidarse, arrancarse lentamente, pero le toca a uno estar allí en pie, hermano. Y yo muchas veces le preguntaba, Señor, fortalezco al débil. Y un pastor me dijo, pero por encima de ti está otro que te fortalece, amén. Y así es, Dios siempre ha tenido su mano poderosa para ayudarme y fortalecerme. Y estamos en victoria. Sé que ya pasamos este momento. Puse mi estado, no sé si estoy en el resistir, en el sostener, pero yo sé que el final va a ser nuestra victoria, hermano. Y así fortalecer en este camino se llama Jesús de Nazaret, el único que conoce lo profundo de cada uno de ellos. El clamor, el gemir, las palabras que decimos, pero Él es fiel y recto, hermano, y sabrá cómo hacer para darte aquello que tú estás necesitando. El que te tomó, Él mismo terminará la obra hasta el final. Así que, mis hermanos, Dios les bendiga y Dios les guarde, y les esperamos con, si Cristo no ha venido, el próximo miércoles. Que el Señor le bendiga. Ahí estaré subiendo un flyer cuando vaya a hacer las transmisión, hermano, pero eso sí es por mi página. Así que, mis hermanas y hermanos, Dios les bendiga y les guarde.